Bienvenidos, esto es Atletismo a Fondo, el programa del atletismo colombiano que se emite por el canal olímpico del Comité Olímpico Colombiano. Como siempre, vamos a empezar con la actualidad del atletismo colombiano, con los atletas en el exterior o en competencias nacionales, por supuesto con lo que pasó en el mundo del atletismo a nivel global. Y también, por supuesto, como siempre, con un invitado que ya les estaremos presentando a continuación. Empezamos entonces con el resumen de lo que pasó el fin de semana pasado. Quizás lo más importante para el atletismo colombiano sin duda fue la participación del equipo de 14 colombianos en la Copa Panamericana de Marcha que se llevó a cabo en Managua, en Nicaragua. 14 atletas, repetimos, donde se obtuvieron 3 medallas de oro, 2 de plata y 2 de bronce. ¿Quiénes obtuvieron las medallas de oro? José Leonardo Montaña en los 35 kilómetros, 2:37, una muy buena marca para José Leonardo porque tuvo condiciones bastante complicadas con altísima temperatura. 2:37, buena marca. Recordemos que él tenía una marca de 2:31, si no estoy mal, antes de que Eider Arevalo rompiera el récord nacional con 2:25. La otra medalla de oro que se obtuvo la delegación colombiana fue el doblete que se hicieron en los 20 kilómetros de la categoría mayores con Laura Chalarca. Laura hizo una marca de 1:34:44 y en los 20 kilómetros del varones se impuso César Herrera de la Liga de Bogotá también con 1:24:32. Esas las 3 medallas de oro. Las 2 medallas de plata llegaron por intermedio de Juan José Soto, que venía de ser el campeón nacional de los 35 kilómetros, terminó segundo detrás de Leonardo en la categoría mayor de los 35 kilómetros, y la otra medalla de plata fue la que obtuvo Natalia Pulido, la juvenil, la del Valle del Cauca, en la categoría sub-20 los 10 kilómetros. Y los bronces llegaron por intermedio de Arabelio Rojuela, también los 35 kilómetros, pero de las damas mayores, y Jesús Ramírez entre los juveniles o la categoría sub-20. Eso en cuanto a la participación de Colombia en la Copa Panamericana de Marcha, que sirvió como parte del proceso selectivo para Colombia, porque venimos con competencias. Recordemos que tuvimos atletas en Dudince, en Eslovaquia, tuvimos el campeonato nacional, ahora esta participación de la Copa Panamericana. Se nos vienen un sinnúmero de competencias y hay que mirar cómo se escoge el equipo para esas diferentes participaciones colombianas, pero ya más adelante estaremos ahondando en este tema de la marcha. El fin de semana pasado también es importante hablar de lo que pasó en el maratón de Boston. Toda la expectativa estaba centrada en Eliud Kipchoge. Recordemos que Eliud Kipchoge no había corrido en Boston nunca, tenía 2 de los llamados maratones mayor pendientes, le faltaba Boston y también le falta Nueva York. Ya pudo competir en Boston, la expectativa estaba centrada incluso para que él rompiera la marca de Boston, que está en 2:03:02 de Geoffrey Mutai. No lo pudo hacer. Incluso terminó en la 6ª casilla, no se sintió bien. Él dijo que pues se esforzó muchísimo, que sufrió bastante, y el primer lugar de esta maratón de Boston, que se disputó el pasado lunes, quedó en poder de Evans Chevet, que venía de ganar también el año pasado, en el 2022, su marca 2:05:54, que es la tercera marca de la historia en el maratón de Boston. La mejor marca del maratón de Boston, como lo dijimos anteriormente, la tenía Geoffrey Mutai con 2:03:02. Entre las mujeres se impuso Ellen Obiri, una atleta keniana también que ha sido medallista mundial y olímpica de 1500, de 5000 y de 10.000 metros planos, y aquí obtiene su primer título en un mayor. Recordemos que el mayor pues son las 6 más grandes maratones del mundo, que ahí está ya la de Tokio, que ya se disputó, también está la de Boston, la de Londres, que se disputará el próximo fin de semana, y las otras 3 del final de la temporada, que son la de Chicago, la de Berlín y la de Nueva York. Con esas 6. Entonces Ellen Obiri logra su primera victoria en una mayor, repetimos, con 2:21:38. Y la marca de Kipchoge, que terminó en el 6º lugar, fue 2:09:23. Eso con respecto a lo que pasó entonces en el maratón de Boston, el resumen de lo que fue también la participación de los colombianos en la Copa Panamericana de Marcha. Y damos paso ahora entonces a nuestro invitado de hoy. Hablando de marcha y de buenos resultados, por supuesto, estábamos en deuda con ustedes y con esta modalidad que tanta gloria le ha dado al país, de tener al entrenador, al seleccionador nacional, Luis Fernando López. Luis Fernando, bienvenido a Atletismo a Fondo. Un cordial saludo para todos los que nos están viendo en este momento, y vamos a hablar de lo que nos gusta, ¿no? De atletismo. Esperemos que pasen un buen momento. Sí, atletismo como usted lo dice, pero tenemos que dedicar un espacio muy importante a lo que viene siendo la marcha. Ya tuvimos el campeonato nacional y tuvimos como invitado también aquí a José Leonardo Montaña, previo a lo que iba a ser su posible participación en Europa.
que finalmente no pudo estar, pero pasaron cosas muy buenas en la marcha en este periodo, porque llegó la clasificación de Lorena Arenas en los 20 kilómetros en el Campeonato de Asia, llegó la clasificación de Eider Arévalo también, en los 20 kilómetros también para los Juegos Olímpicos en Dudins, y llegó este buen resultado en la Copa Panamericana de Marcha. A veces uno revisa son las marcas, ¿no? Los números, pero pues lo que nos pudimos enterar es que hubo condiciones bastante complicadas, altísima temperatura, y se logró un buen resultado. Más allá de las 3 medallas de oro, las 2 de plata y las 2 de bronce, el resultado como general es bueno, ¿no, Luis Fernando? ¿Cómo lo analizaron ustedes ya en el interior del grupo? Sí, pues como usted lo ha dicho, pues retomando todo lo que tiene que ver con este inicio de pretemporada, un campeonato nacional con unas marcas muy buenas que hace mucho tiempo no se realizaban, marcas destacables, la de los 20 kilómetros, la buena competencia de los 35 kilómetros varones, el 20 kilómetros de damas también fue muy rápido, la categoría juvenil de los chicos que a la final pues terminaron los 4 primeros compitiendo en el Campeonato Panamericano de Marcha. Posterior a esto pues las competencias ya en Europa y en Asia, como lo dice usted, con 2 clasificaciones a Juegos Olímpicos, que sigue mostrando, ¿no?, que dentro del atletismo pues es una modalidad de la que siempre se espera, de la que siempre se busca unos resultados relevantes, y que pues los atletas han hecho posible todo esto, ¿no? En la Copa Panamericana la Federación Colombiana de Atletismo previó participar mínimo con 2 deportistas por cada modalidad. En total fueron 14 deportistas, donde se presentaron unos equipos, más que todo pues en la categoría varones. Se obtienen estas medallas importantes que lo hizo usted, que a la final pues los llevan a obtener el título de una Copa Panamericana que hace ratos no la ganábamos. Entonces esto encamina muy bien lo que tiene que ver la preparación de cara pues a lo que se viene, ¿no?, como son los Juegos Centroamericanos, las posibles clasificaciones, a obtener unos buenos rankings para el Campeonato Mundial de Budapest, y el sistema pues de clasificación a los Juegos Olímpicos que ya está abierto, ¿no? Entonces partiendo dentro de todo esto ha sido un muy buen inicio de pretemporada, y esperamos que las competencias que vienen pues sigan ofreciendo la misma calidad que han venido presentando nuestros deportistas. Luis Fernando, hay muchas preguntas en torno a la marcha y todo lo que viene precisamente con el calendario. Sobre el Mundial, vamos por partes. Sobre el Mundial, tenemos clasificados en este momento pues a Eider y a Lorena, que son la misma clasificación, los mismos estándares de clasificación los lograron también para el Campeonato Mundial, así como para los Juegos Olímpicos. Ellos estarían en el Campeonato Mundial, ya Lorena ha dicho que sí va a estar en el Campeonato Mundial. Eider estaría en el Campeonato Mundial, teniendo en cuenta que está muy cerca también en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Sí, él inclusive tiene marca en las 2 pruebas, tanto en los 20 como en los 35 kilómetros. La idea es que pueda hacer las 2 competencias en el Campeonato Mundial de Atletismo. Los Juegos Centroamericanos es un compromiso que se tiene con nuestro país, que sabemos que dentro de la planificación debemos mirar las mejores condiciones para que los deportistas pues lleguen a disputar estas medallas con potencias como lo son México, no sé si Guatemala estará o no estará, y Canadá. No, Canadá no entra dentro de los Juegos Centroamericanos. Ah, perdón, estaba pensando en Juegos Panamericanos de noviembre, no, discúlpame. Eso es hasta Canadá octubre, con Dunphy, que es hasta noviembre. Sí, entonces ya la pretemporada va mostrando qué atletas son los que posiblemente podrían estar en estos Juegos Centroamericanos. En el caso de Eider, pues su planificación va concertada a eso, ¿no? En que en Juegos Centroamericanos él puede hacer la prueba de los 35 kilómetros. Una prueba. Y en el Mundial 2. Y en el Mundial dos pruebas como pues parte de su planificación y parte de su preparación pues para este Campeonato Mundial, pensando también en los Juegos Panamericanos y por obvias razones pues en los Juegos Nacionales, ¿no? No hay posibilidad. Sí. Ustedes generalmente paran al final de la temporada para poder empezar la pretemporada, claro, pensando en los Olímpicos, sí, pero la pretemporada termina con Panamericanos y con Campeonato Nacional. Lo importante de todo esto es que al hacer una marca tan pronto para los Juegos Olímpicos, pues permite tener un calendario diferente el próximo año, pensando en los Juegos Olímpicos, ya no en clasificar, sino en preparar esos Juegos Olímpicos. Y pues ese sería el ideal, ¿no?, con los deportistas que se aspira a que estén dentro de estos Juegos Olímpicos.
Esperemos que las competencias que vienen, como La Coruña, como el mismo Campeonato Mundial de Atletismo, permita que estos deportistas pues se acerquen o hagan el estándar de clasificación de manera directa para estar en los Juegos Olímpicos. Allá iba. ¿Hay tiempo pensando en la posibilidad de esa competencia que se hace en La Coruña, en España? ¿Es en junio? Es el 3 de junio. 3 de junio. Una fecha muy importante, el 3 de junio. El cumpleaños, por supuesto. Sí. Este día espera el regalo de sus pupilos Luis Fernando López, en la clasificación a los campeonatos mundiales. Allá iba precisamente. ¿Tenemos todavía chance de clasificar al campeonato mundial? ¿En los 20, los 35? Pues afortunadamente tenemos un buen grupo, además de Eider, que ya está clasificado, ya nos dijo usted, hará una en centroamericanos y 2 en el mundial. Pues afortunadamente está nuevamente Juan José Soto, que es de la nueva generación. Tenemos a César Herrera, campeón de la Copa Panamericana. Tenemos a Esteban Soto. Tenemos a Leonardo Montaña también en 35. Creo que hay un buen grupo para poder pensar en centroamericanos y pensarse en clasificarse al campeonato mundial. Sí, yo creo que el tema de la clasificación al campeonato mundial de Budapest por los lados de los 35 kilómetros está cerrada. Yo creo que ya más competencias en el mundo pues no habrá. Simplemente pues los atletas que irán al campeonato centroamericano tendrán una posibilidad más de competir. Pero ya en el mundo el tema del 35 ya está cerrado. O sea que desde ese punto de vista quiere decir que nosotros como Colombia tendremos en 35 kilómetros en el Mundial solamente a Eider. Por el momento Eider Arévalo esperando las posibilidades del ranking, que sale el miércoles. El miércoles se los miércoles hacen los cortes. Entonces esperemos a ver cómo sale ese corte y yo creo que con eso se va definiendo. Y la federación pues tomará las decisiones si participa con atletas, como lo expone dentro de su resolución, con atletas con marca, o también permitirá pues la participación de algunos deportistas con ranking, ¿no? Y es importante porque en la Copa Panamericana de Marcha entra en ese ranking, ¿no? Sí. Además que en la Copa Panamericana nos fue bien como país, se obtuvieron los primeros lugares, además de la marca, que es muy importante en el ranking, se tiene en cuenta unos puntos por la posición, y si hablamos de que fuimos primeros, segundos, eso creo también va a sumar lo importante a favor. Y que los deportistas que lograron el primero y segundo puesto, el caso de José Montaña, ahora para poder rankear tiene que participar en 2 competencias de 35 kilómetros. Tanto José como Juan José solamente tenían una prueba, entonces tenían que hacer una más para poder rankear. Ahora su marca de 2 horas 30 el año pasado de José y de 2:31 este año de Juan José Soto, con lo que hicieron en la Copa Panamericana, pues seguramente estarán al punto más alto de las posiciones en el ranking el día miércoles, por los mismos puntos de bonificación. Entonces, así te estaría pensando pues el tema de los 35, los 20 kilómetros, como lo dice usted, pues queda La Coruña, ya tenemos un atleta clasificado, que es Eider, en los varones, esperando pues el tema del ranking. En damas pues está Lorena y en damas esperando pues que pueda suceder en cuanto a marcas con Laura Chalarca, ¿no? También tengo entendido que reaparecerá después de su recuperación y rehabilitación Sandra Galvis. Entonces esperemos que cómo se da este panorama en La Coruña, que sería como una de las últimas competencias que permitirá a Colombia tener su equipo para los Juegos Centroamericanos y pensar en el Campeonato Mundial de Atletismo. Ya para dejar claro el panorama con respecto al equipo que nos representará en los Centroamericanos y Caribe y el equipo que clasifique al Campeonato Mundial. Y más adelante, pues ya mirando la posibilidad, si se dan los resultados, pues que tengamos más cupos y más clasificados para los Juegos Olímpicos. Ahora viene la otra parte, profesor López, que es precisamente pensando en los Juegos Olímpicos. Cuando hablamos con Leonardo Montaña acá, le preguntamos qué había hablado con el profesor López con respecto a la incertidumbre, porque en ese momento no sabíamos nada, era incertidumbre de si hacíamos o no los 35 kilómetros pensando en que íbamos a clasificar en una prueba de 35 kilómetros mixta para los Juegos Olímpicos o en una prueba individual para los Juegos Olímpicos en la misma distancia, 35 kilómetros, que también se podía hacer relevo. Ya se especulaba sobre el relevo de tipo X, que es lo que se hace en 42 kilómetros, ya lo explicamos acá también en su momento. 2 atletas hacen 10 kilómetros o aproximadamente 10 kilómetros para completar los 42 kilómetros del relevo, y eso es lo que hay. Ya tenemos claro de que efectivamente se va a hacer la prueba del relevo en los Juegos Olímpicos.
2 atletas, cada atleta hace 10 kilómetros y el que haga el último relevo 12.195, no sé cómo va a ser ya la parte técnica de eso, pero ya se puede trabajar sobre eso. Sí, ya tenemos que trabajar sobre eso porque el 35 prácticamente desaparece, el 35 no lo hay, eso es una propuesta que venía del Comité Olímpico Internacional, pues a algunos países afecta mucho, yo creo que a la gran mayoría, ¿no? Porque se pierde una modalidad de unos deportistas que venían trabajando sobre la nueva prueba después de los 50 kilómetros. Hoy en día al volverlo un 10 kilómetros, pues el tema de la resistencia se va perdiendo dentro del campo. Sí, es una maratón, pero pues es una maratón entre 4. Que nos pone a nosotros a pensar que si logramos clasificar 1 o 2 equipos, ¿cómo va a ser el sistema de clasificación? Porque todavía no lo es claro. Hay un campeonato mundial en abril el próximo año en Turquía, que me imagino que ahí será establecido la normatividad de cómo se va a clasificar estos equipos a los Juegos Olímpicos. Y lo otro que lo pone a pensar uno también es el tema técnico, ¿no? Serán los 2 primeros relevos, tanto de hombres como de mujeres, será un relevo muy rápido, donde el tema técnico tiene que prevalecer. ¿Por qué? Porque al ser un hombre y una mujer, si cualquiera de los dos lo descalifican a la final, el equipo saldrá eliminado, porque ya no tiene razón de seguir. Eso de pronto está por hacer otra normatividad pendiente. Es un tema que a uno pues tiene que empezarlo a trabajar. ¿Cómo hago para que después de que termine un deportista, 40 minutos que va a estar un deportista ahí parado, porque es el ¿qué le doy para que mantenga su energía? ¿Cómo lo mantengo activo? ¿Qué hago para recuperarlo en esos 40 minutos para que salga nuevamente a hacer otra competencia de 10.2 kilómetros al tope? Entonces todas esas cosas tienen que irse pensando, tienen que ir habiendo estrategias y pensar en qué deportistas pues serán los que mejor puedan llegar a disputar esto, ¿no? Entonces pues esperemos cómo va el tema de la normatividad. Y como lo dice usted, hay que ir trabajando y pensando en qué deportistas pues podrían estar muy bien en esta competencia. Además que en Europa se creó como una brigada en contra de esa competencia, una firmatón en España. Pero era algo más por sensación, por quererlo, por iniciativa de los mismos deportistas, de algunos entrenadores, pero lastimosamente pues esto fue votado en un council. Y al tener una votación, pues ya no hay nada que hacer, ya hay decisión tomada. Como se dice coloquialmente, no hay... Podemos llorar. Sí, así es. No, y de hecho, mire que estuvieron acá en el campeonato nacional que se hizo en Chía, un equipo de Eslovaquia, que estaba el entrenador de Mate Tok, que fue el campeón olímpico en Río en los 50 kilómetros, y también estuvo una entrenadora de República Checa con su atleta. Y hablábamos con ellos en su momento y nos decían que pues, en ese momento era apenas incertidumbre, no sabíamos qué iba a pasar. Y efectivamente coincidieron en que es desafortunado porque se acaba lo que usted decía, se acaba la prueba del largo aliento. Independientemente de que fuera o no comercial, que televisión, que fuera larga, pero la de 35 kilómetros creo que era un muy buen experimento y nos hemos dado cuenta en lo que se ha hecho en campeonatos mundiales, en Copas Mundo, ahorita en Copas Panamericanas, campeonatos nacionales, que es una prueba bonita. Es una prueba bonita que se prueba la resistencia y además también hay que buscar ahí atletas rápidos. Tan es así que no sé si nos dimos cuenta nosotros o se dieron cuenta ustedes o efectivamente así era, que Eider Arévalo era un corredor de 20 kilómetros y fue campeón mundial de 20 kilómetros y cuando empezó a competir en los 35 kilómetros resultó tan bueno que terminó octavo en el campeonato mundial y terminó con una marca de 2.25. O sea, que además de que tiene que tener resistencia, también hay que ser rápido. Sí, es que es más el perfil hacia los 20 kilómetros. Como anécdota, estábamos regresando de Oregón y estábamos haciendo la fila en el aeropuerto y resulta que había un periodista y un camarógrafo, no sé de qué filial en Estados Unidos, que él normalmente cubría otro tipo de deportes. Pero ese día preciso lo mandaron a cubrir los 35 kilómetros varones. Entonces él lo reconoció a Eider, le dijo, ¿tú estuviste ayer en la competencia de los 35? Dijo, sí. Dijo, mire que yo tenía otro concepto de la marcha, pero esa prueba me dejó tan impactado por la forma en cómo compitieron, porque
hasta el final de la competencia se supo quién iba a ganar. Sí. Iban tan rápido que inclusive resultó más emotiva que la prueba de los 20 kilómetros. Entonces el tipo quedó muy emocionado porque dijo, este puede ser el futuro de la marcha. Ese es el espectáculo que busca el Comité Olímpico Internacional en diferentes competencias. Sí, pero el Comité Olímpico Internacional dijo que no, que eso no era un espectáculo y lo quitó. Bueno, no sé, el tipo también se refirió a la competencia de las mujeres, que también, ¿no? Desde el comienzo pues tomaron una larga distancia sobre el lote principal y todo se definió después del kilómetro 20, los hombres no. El japonés que ganó en el Campeonato Nacional de Japón el fin de semana, donde compitió Diego Pinzón, él fue noveno en ese campeonato mundial y estuvo muy cerca de ser el récord del mundo en este campeonato nacional. Recuerdo que Eider le ganó en el remate para poder obtener el octavo lugar. El octavo lugar de Oregon. Y el fin de semana hizo 2 horas 23, 12 segundos, que es récord de Japón. Estuvo muy cerca de batir el récord del mundo mundial que pues se había establecido en Oregon. Y bueno, no sabemos qué va a pasar con esto, los 35 kilómetros después de Olímpico, porque sabemos que ya en Olímpico no va, y qué va a pasar con World Athletics para esta prueba en los futuros campeonatos del mundo. Seguiremos hablando de marcha, seguiremos hablando de todo lo que tiene el proceso del ciclo olímpico para el 2023 con el profesor Luis Fernando López, pero vamos primero a una pausa en atletismo a fondo. El deporte, más que un juego, es una forma de vida, que conecta emociones con ilusiones y metas por conquistar. Nuestros atletas, cuando sienten que ya no pueden más, se aferran a su anhelo de superación y perseverancia. Sacan fuerzas de donde no hay para demostrarle al mundo que pueden todo. Y así logran conectar a 50 millones de corazones con un mismo sueño. Claro, orgulloso patrocinador del Comité Olímpico Colombiano. Actualidad Olímpica. Todos los miércoles a las 11 de la mañana por el Canal Olímpico. Noticias, invitados y actualidad. Síguenos en nuestras redes sociales como @olimpicocol. No importa la marca de tus zapatillas. No importa la calidad del balón, ni el color de la camiseta, ni el estado de la cancha. No importa si juegas en la ciudad o en una vereda. Lo que importa son tus sueños y llenarlos de color para hacerlos realidad. Pinturas Tito Pavón, el color oficial del deporte colombiano. Volvemos en atletismo a fondo, acá hablando con Luis Fernando López, hablando de marcha, de todo lo que tiene que ver con el Campeonato Mundial, con los Juegos Olímpicos, con nuestros clasificados. Y les recordamos que este programa de atletismo a fondo se emitirá por el canal olímpico del Comité Olímpico Colombiano en YouTube. Lo compartiremos, por supuesto, por todas las redes sociales de @olimpicocol y posteriormente también por las de Running Colombia, @running_col. Y les contamos que ustedes están viendo aquí el ambiente exterior que estamos emitiendo desde la parte externa del Comité Olímpico Colombiano. Por eso ustedes incluso podrán escuchar algunos ruidos que pasan porque están haciendo unos ensayos en el sector de Salitre, algunos aviones incluso por ahí que se nos atraviesan en el momento, pero hace parte de esto de los exteriores, un bonito paisaje que les llevamos a ustedes para emitir desde diferentes ángulos todo lo que tiene que ver con el atletismo colombiano, en este caso con atletismo a fondo. Seguimos entonces con Luis Fernando López, el seleccionador nacional de marcha, hablando de esta modalidad que tanta gloria le ha dado al país. Y ya hablábamos de lo que fueron los 35 kilómetros para los Juegos Olímpicos, la incertidumbre, que ya no es incertidumbre, ya es una prueba que no va, pero entonces que les cambia los planes de preparación para ustedes. Viene ahora entonces, llamémoslo segundo semestre, o digamos mejor que segundo semestre después del Mundial, porque es que el Mundial es en agosto también, segundo semestre. Entonces, ya sabemos que el Mundial vamos a tener atletas en 35 y en 20. No sabemos todavía el total de quienes clasifiquen, pero después del Mundial viene otro calendario igualmente complicado para la marcha. Sigue el proceso de clasificación para los Juegos Olímpicos y tenemos Juegos Panamericanos y tenemos Campeonato Nacional. Bueno,
Juegos Nacionales, que no hay campeonato nacional porque están Juegos Nacionales, pero hay un compromiso importante. Y muy cerquita todo también. En los Juegos Panamericanos vamos a hacer 35. 35 está programado un 35 mixto. Mixto, como pensaba que iba a ser los Olímpicos. Pero solo un equipo, un binomio. En Juegos Olímpicos permitían hasta 2, aquí solo van a permitir 1 según el reglamento. Pero de ¿cómo sería esa modalidad de mixto en 35? Los hombres y las mujeres salen al mismo tiempo. Se suma el tiempo del hombre con el tiempo de la mujer. Okay. Por decir, el hombre hizo 2 horas, la mujer hizo 2 horas 05. Entonces, 4, los 05. dos suman 4 horas 05 y con eso entran a competir en la sumatoria de los tiempos de cada país. Ok. Final por tiempos, como diríamos. Final por tiempos, el que por mejor tiempo haga gana. El mejor tiempo, final por tiempos y el mejor tiempo. O sea que podemos tener el ganador de los hombres y todavía no sabemos si tenemos medalla de oro o no. Correcto. Porque hay que esperar las mujeres y no necesariamente que sea ganadora, sino que sea un tercer, cuarto, quinto puesto y que de pronto la marca haya sido muy buena y que la sumatoria nos dé la medalla de oro. O sea, toca esperar hasta que todo termine para poder pensar en esa medalla. Eso en Juegos Panamericanos y los 20 por supuesto que también los tendremos en los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile. Y los Juegos Nacionales, ahí también cómo se va a jugar porque es que están muy pegados, pasa lo mismo que con maratón. Maratón empieza el primer día de los Juegos Panamericanos, se va a disputar el maratón. O sea, hay una semana ahí de gabela, pero en menos de un mes tienen que volver a competir en los Juegos Nacionales. Es imposible, casi que imposible, de pronto algunos lo van a hacer, que puedan competir en el maratón de los Juegos Panamericanos y en el maratón de los Juegos Nacionales. Pasa lo mismo con la marcha, con los 35, separarán los atletas que van a 35 y en los Juegos Nacionales van a hacer otra prueba. No, va a ser eso? Yo creo que son 2 pruebas que permiten una recuperación, son 4 semanas. Para los de 20 son 3 semanas, pero ellos han competido una semana antes en Santiago, entonces a la final serían 4 semanas que les permitirá recuperarse. Por fortuna estaba una competencia seguida de la otra, porque normalmente se terminaba el mundial en agosto y de ahí tocaba seguir una preparación hasta diciembre para Juegos Nacionales. Pues yo veo que el calendario es como, más bien está como... A usted no les golpea tanto. Como no tan afectado. Pero vuelvo al comienzo, sería muy bueno para nosotros poder clasificar a los Juegos Olímpicos la gente muy temprano, aunque vamos a esperar también porque sabemos que algunos no podrán estar dentro de ese margen y tendrán que recurrir al tema del ranking. Y tenemos un mundial de marcha en abril y tendríamos un campeonato suramericano en febrero, entonces pues la temporada también iniciaría temprano, ¿no? Cosa que pues los atletas que quieran clasificar a Juegos Olímpicos, me imagino que antes de que se termine mayo tendrán que ya tener su clasificación resuelta o por marca o por ranking, pensando en hacer unos muy buenos Juegos Olímpicos. Bueno, ahí está todo el panorama de lo que tiene que ver con la marcha en Colombia y todo el calendario que incluye Juegos Centroamericanos y del Caribe, Campeonato Mundial. Previo a todo eso, el Gran Premio de La Coruña en España, el 3 de junio, no se lo olvide, el 3 de junio, esa posible pues, competencia ojalá posible clasificación de más atletas a los Juegos Olímpicos de parte de Colombia. Esperamos tener también un nutrido grupo de competidores allí en España. También tendremos los Juegos Panamericanos al final de temporada y los Juegos Nacionales. Y seguimos en el proceso de clasificación a los Juegos Olímpicos. Bueno, Luis Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos al Atletismo a Fondo. No lo estoy despidiendo, ni me faltaba, pero ya estamos cerrando el programa, el tiempo en televisión es muy corto, ya tenemos que hablar de lo que viene la próxima semana en cuanto a la participación de los atletas colombianos. Esta actividad del atletismo no para, pero de verdad, muchísimas gracias. Antes de despedir, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Atletismo a Fondo, hablar de esta modalidad que tanta gloria le ha dado al atletismo colombiano. Nuevamente agradecerles a ustedes por la invitación, poder informar, que tengan un contexto de lo que está sucediendo con nuestra modalidad. Y esperemos pues volver a sentarnos aquí con otras nuevas noticias, esperamos que así de satisfactorias como ha sido este inicio de pretemporada y que las cosas pues sigan fluyendo para todos los deportistas. Así es. Y en cuanto a lo que tiene que ver de la participación o lo que viene en el atletismo colombiano, hay que resaltar algo muy importante y es que el próximo domingo 23 de abril se disputará el Maratón de Hamburgo, un maratón que le trae muy buenos recuerdos a Colombia porque allí en su momento Kelly Arias hizo el récord nacional, en este momento el récord ya lo tiene Angie Orjuela, allí Kelly Arias hizo el récord nacional de las damas, allí también clasificó Gerard Giraldo para los Juegos Olímpicos de Río en el 2016
y allí prácticamente que inició el proceso de clasificación de Jason Suárez para los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Por qué empezó allí y no terminó allí? Porque el maratón al que iba a competir era el Maratón de Hamburgo, pero estábamos en plena pandemia, todavía saliendo apenas de la pandemia, inicios del 2021. Se iba a hacer el Maratón de Hamburgo, pero se creó una incertidumbre de que se hacía y que no se hacía. Finalmente el maratón se canceló, todos los atletas del mundo estaban allí buscando la clasificación a los Olímpicos, entre esos Eliud Kipchoge, que no estaba buscando por supuesto la clasificación, pero que iba a competir allí en Hamburgo. Tuvieron que esperar una semana para ver qué decisión se tomaba, se canceló el Maratón de Hamburgo y finalmente fueron a correr a Países Bajos, que fue donde Jason Suárez hizo la marca de 2 horas 10:51, que lo clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio y que fue donde allí hizo una gran actuación, donde terminó 15, en el puesto 15, siendo el mejor latinoamericano. Pues bien, Jason Suárez, el corredor del equipo élite de ISIS, va a estar nuevamente en Hamburgo el próximo 23, el domingo 23, buscando la marca de clasificación. Él tiene la marca, como lo dijimos anteriormente, de 2:10:51. Y la marca de clasificación para los Juegos Olímpicos es de 2:08:10. También se puede clasificar por escalafón. Los 60 hay 80 cupos disponibles para los Juegos Olímpicos. Los mejores 60 atletas que estén clasificados, ya sea por marca o por escalafón, al 31 de enero del 2024 ya tienen el cupo asegurado. Quedarán otros 20 cupos en juego después del 31 de enero. Por eso es que es importante también, ojalá hacer la marca de clasificación de 2:08:10, pero si no, hacer un buen registro por debajo de 2 horas 12, ojalá por debajo de 2 horas 10, para estar bien ubicado en el escalafón buscando esa clasificación. Jason igual ha dicho que buscará la marca de clasificación, está preparado para hacer ese 2:08, que si no lo hace en Hamburgo lo va a volver a intentar, pero que está convencido que lo puede lograr. Y él, antes de viajar a Hamburgo, precisamente nos mandó un saludo para Atletismo a Fondo, previo a esa competencia en Hamburgo el próximo domingo. Bueno, un saludo especial a todos los seguidores de Atletismo a Fondo del Comité Olímpico Colombiano, y quiero contarles que voy a estar este 23 de abril en la Maratón de Hamburgo buscando la clasificación para Juegos Olímpicos de París 2024. Una marca bastante exigente, aproximadamente 2 horas 8:10, que hay que estar por debajo de ella, y que mi récord nacional hoy en día está en 2 horas 10:51. Pues a todos les deseo lo mejor en cada parte que están haciendo de su preparación y que me envíen las mejores energías este domingo próximo. Así que bueno, un saludo especial y espero estar muy pronto en el programa ahí sentado. Un abrazo. Ahí estaba entonces Jason, que ya lo ha manifestado, quiere estar aquí sentado compartiendo con ustedes también en Atletismo a Fondo. Y en cuanto al Maratón de Hamburgo, también hay que decir que no solamente Jason será el único atleta colombiano que estará compitiendo allí en busca de la clasificación a los Juegos Olímpicos. También van a estar los hermanos López, Andrés López y Sergio López. Andrés tiene una marca de 2:16 como mejor referencia en maratón, la hizo allí precisamente en Hamburgo, y Sergio tiene 2:22 también en Hamburgo. Ambos debutaron en ese maratón el año pasado y este año vuelven allí en busca de esa clasificación a los Juegos Olímpicos. Recordamos que con la marca exigida es de 2 horas 8 minutos y 10 segundos. Esperamos una muy buena participación de estos 3 atletas colombianos en el Maratón de Hamburgo. Y también el fin de semana en Ibagué, exactamente, desde el próximo viernes, sábado y domingo, vamos a tener el Campeonato Nacional de Saltos y Pruebas Combinadas, y también se harán algunas competencias de velocidad. ¿Por qué es importante este campeonato en Ibagué? Porque se convierte en el último evento clasificatorio para los Juegos Nacionales. Recordemos que los Juegos Nacionales, la clasificación debe hacerse 6 meses antes. El tiempo de clasificación se vence el 11 de mayo. ¿Por qué? Porque los Juegos Nacionales empiezan el 11 de noviembre. Entonces, este es el último evento clasificatorio. Seguramente ya los que van a estar en Juegos Nacionales, la mayoría, el 90% ya están clasificados, o 95% ya tienen marca de clasificación, y están a la espera de que sus departamentos o sus institutos departamentales escojan el equipo que va a estar en Juegos Nacionales. Pero sin embargo, allí en este campeonato en Ibagué se va a realizar unas competencias en busca de esas marcas mínimas de clasificación, y por supuesto que servirá para foguear a otros atletas que ya están clasificados pero que están buscando un nivel óptimo. En el caso de las pruebas de saltos, por ejemplo, va a estar Natalia Linares en el salto largo, va a estar Arnovid Dalmero también en el salto largo, que viene a imponer el récord nacional, va a estar Evilis Aguilar, que viene marcando 51:35 en 400 metros planos, y va a estar buscando la marca de clasificación de 51:00 para el Campeonato Mundial en 400 metros planos. También corrió ella en Bucaramanga en los 800 2:03. Va a estar Lina Aricona, que se convirtió en la segunda mujer en la historia en correr más rápido los 200 metros planos. Va a haber una competencia bien interesante, entonces creo que podemos tener allí un buen campeonato en Ibagué, recordemos, el próximo fin de semana. Eso en cuanto a lo que tiene que ver con la agenda de lo que viene para el atletismo colombiano, y como ustedes siempre tendrán toda la información de primera mano acá en Atletismo a Fondo. Recordemos entonces que Atletismo a Fondo ustedes lo podrán ver por el canal olímpico del Comité Olímpico Colombiano, lo compartiremos también en las redes sociales @olímpicocol, y posteriormente en Running Colombia
y en las redes de @running_col. Hasta una próxima oportunidad. De nuevo despedimos ahora sí a nuestro invitado, Luis Fernando López. Bienvenido siempre por acá, como usted dice, ojalá para traernos más buenas noticias del atletismo colombiano. Luis Fernando, para despedir ya este programa. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta una próxima oportunidad. Esto es Atletismo a Fondo.